Buenos días. Continuando con la materia, seguimos con los sistemas de medición. Medición con sistemas de adquisición de datos. Al medir una señal analógica con un sistema de adquisición de datos existen tres formas o categorías de llevarla a cabo. Ellas son diferencial, medidas con referencia única y sin referencia única. Las formas se dan en función a cómo van a ser tratadas las señales por el sistema de adquisición, además de las características de aislamiento, niveles de tensión y protección de los circuitos de entrada y salida del sistema de medición. En forma diferencial, un sistema de medición diferencial, ninguna entrada es conectada a una referencia fija, tal como la Tierra. La figura muestra un sistema de medición para un sistema de adquisición de datos con 8 canales analógicos. Como se puede observar, cuando se usa este sistema, el número de canales de entrada se reduce a la mitad, ya que se requiere dos canales para conformar un canal en modo diferencial. En esta tarjeta, el terminal etiquetado AIGND es el sistema es la tierra del sistema eléctrico. Modo referencial, pues, hacemos referencia a, a una tierra, ¿sí? Este sería modo de referencia única. Tenemos una sola referencia que es la tierra aquí para todos los canales de entrada. Y este señor que tiene referencias diferentes, tiene una referencia para las entradas y tiene una referencia para la salida. Adquisición de datos. Cualquier cosa en la industria necesitamos digitalizarla para poder hacer un control mediante computadora y llevarlo a un contexto de red donde pueda ser visualizado, monitoreado o controlado desde cualquier parte del mundo a través de internet. Las computadoras son parte esencial en muchos sistemas de instrumentación, ya que agilizan la recolección y el tratamiento de datos en el proceso, almacenan y muestran información. Aquí tenemos un diagrama de bloques donde el computador hace como el sistema de medición, ¿sí? Ahí vemos claramente debemos tomar en cuenta que la mayoría de los procesos se desarrollan en el mundo analógico y las computadoras modernas trabajan en el mundo digital, por lo que necesitamos convertidores de analógico a digital y de digital a analógico para volver a actuar. Un convertidor digital a analógico, pues, como su nombre lo dice, pues es un instrumento electrónico que convierte de digital a analógico. Ah, eh, Hay circuitos digitales que nosotros usamos para eso. Aquí se muestra más o menos cómo es el funcionamiento. Este sería un contador de un convertidor de 4 bits. ¿Sí? Con 4 bits tenemos 16 pasos. 15 pasos, de 0 a 15. 16, 15 pasos. Tenemos una conversión lineal. Suponemos que tenemos 5 voltios, pues el 0 corresponde a 0 y así va aumentando de pasos. 10, 15, dividimos el 5 entre 16 y vamos a obtener el valor de cada nivel de conversión. Eh, las aplicaciones de un convertidor digital analógico. Bueno, aquí está. La velocidad del motor es controlada por el nivel digital que sale de la computadora y a la vez es convertido por el convertidor digital a analógico. Y le variamos las RPM de este motor. ¿Sí? De alguna forma habremos tomado esa señal de algún proceso y el actuador es el motor. No sé, cualquier proceso que requiere un motor como actuador. Luego el que el computador hace el proceso, él envía, esas señales son digitales y las envía a un convertidor digital analógico y las pasamos por un amplificador para convertir la señal en una señal adecuada para el motor. Este es un circuito, como sería un circuito electrónico real para convertir de digital a analógico. Ajá, ahora tenemos el convertidor análogo a digital. Este tipo de convertidores genera una salida digital en función al nivel de voltaje de entrada analógico.
Varios tipos importantes de convertidores analógicos digital utilizan un convertidor de A como parte de su circuito, más un circuito de control que le permite detectar el nivel en el que se encuentra. Los instrumentos. Los instrumentos programables y su interconexión. Hasta ahora hemos tratado diversos tipos de instrumentos de medición y algunos generadores, que son diferenciados por las señales que miden o generan. Si observamos detenidamente podemos notar que todos ellos responden a una misma estructura como puede observarse en la figura. Tenemos instrumentos de medición que podemos utilizar para visualizar o para controlar y tenemos instrumentos generador que también pues los podemos visualizar y ellos reciben señal de control para actuar. Las señales de control de ambos instrumentos pueden ser generadas por varios elementos, entre los que podemos nombrar interruptores, conmutadores, potenciómetros, amplificadores. Sin embargo, la utilización de este tipo de elementos en el control manipulado por un operador va en detrimento del proceso, ya que influyen directamente en la precisión de la medida y limita la exactitud y no permite el almacenamiento continuo de datos, entre otros factores. Entonces aquí está manipulado por un operador, va en detrimento del proceso. O sea, siempre tenemos que buscar la automatización. Por lo expuesto anteriormente es necesario generar las señales de control mediante un procesador digital programable que posea memoria y capacidad de almacenamiento. Entonces pasamos a esto para evitar el uso de un operador y hacer que sea más exacto el funcionamiento. Actualmente los sistemas de emisión se basan en arquitecturas abiertas que abarcan desde dispositivos con microcontroladores hasta computadores personales. A estos instrumentos se les llama instrumentos virtuales y pueden ser reconfigurados en el momento que el operador lo desee. Características de un sistema de instrumentos programables interconectados. Cuando se desea un sistema de medición con varios instrumentos, es necesario una arquitectura de interconexión entre dispositivos. Dentro de las características que debe poseer están la construcción del bus de conexión entre los instrumentos que permita desarrollar un sistema de medición modular, desarrollar una interfaz de los dispositivos con un PC o sistema de control y que los dispositivos conectados entre ellos puedan intercambiar datos entre sí. Para conectar varios instrumentos entre ellos, a través de un bus de datos y control, el dispositivo debe tener una interfase de comunicación que cumpla las siguientes funciones mínimas. Adaptador eléctrico para la comunicación en el bus, control de transferencia de información y gestión de flujo de información en el bus. A esto tenemos que agregarle que aquí estamos solamente tomando en cuenta eh, bus alambrado, cable, ¿sí? Ya entró aquí el internet. Entonces, aquí le podemos agregar que deben tener también este puerto Ethernet para los instrumentos inteligentes, ¿sí? Por otra parte, el procesador digital situado en el instrumento debe poseer recursos físicos, hardware y recursos lógicos, software adecuados para llevar a cabo las siguientes tareas: ejecución de instrucciones de operación, generar órdenes de operación para otros instrumentos, secuenciar operaciones de otros instrumentos y dialogar con el operador del sistema de medida automatizado, formado por los instrumentos interconectados. Entonces, eso se vería así. Este es el bus y aquí están todos los instrumentos conectados al bus. Pueden comunicarse entre ellos, ¿sí? Eso iría a un PC o un sistema de control, o un PC portátil, o un PC en una sala de control, en una oficina. Adquisición de datos en PC. Los sistemas de instrumentación basados en computadoras. Muchos procesos industriales como los espectrofotómetros o osciloscopios digitales están integrados en un sistema de medición basado en computadoras. Estos instrumentos pueden estar conectados con interfaces IEEE 488, que era la que llamaban GPIB o RS232. Estamos hablando de que estos son de los años 80, más o menos, para ayudar al control de equipos con computadoras personales. Además soportan la transferencia de datos para procesamiento y muestra de datos. Ahora, los sistemas de instrumentación pueden basar en estaciones de computadoras personales o sistemas industriales y también pueden utilizarse portátiles adicionados con tarjetas PCMCIA
de capacidad de entrada y salida, dando la oportunidad al desarrollo de sistemas de instrumentación portátiles. Todo esto pasa ahora por sistemas un poco más avanzados que la, la inteligencia en los equipos va hacia el uso del Internet, puerto Ethernet. Ajá, aquí tenemos un sistema de instrumentación basado en computadora. Ah, perfecto. El sensor y acondicionamiento de señal, la conversión de analógico a digital, el CPU, las interfaces humano-máquina, que son el teclado, el ratón, la impresora, pudiera ser, el monitor, eh, el almacenamiento, en memoria RAM o en disco, y las interfaces de comunicación. Aquí tenemos USB, RS232, haciendo un poquito de historia, las puertos RS232 utiliza un puerto serial de 9 pines. Ya en las computadoras eso no se ve, tanto en las escritorios como en las portátiles. Sin embargo, aquí arribita, una de las imágenes que yo coloqué, no se alcanza a leer muy bien aquí, pero la marca es GETAC. GETAC es una empresa que desarrolla soluciones portátiles para industrias. Sí, se ve que tiene como una caja robusta, bastante, este, bastante fuerte, que es una portátil hecha para trabajos industriales pesados de campo. Tienen inclusive dos baterías, tienen puertos seriales de 9 pines. Tiene dos puertos seriales de 9 pines para trabajar en la industria. Tiene puertos USB, tiene ranura para tarjetas PCM y CIA, tiene, bueno, cualquier cantidad de interfaces de comunicación para industria. O sea que se puede conectar el pin de 9, el puerto serial ese de 9 pines, se puede utilizar para RS485. Tiene dos puertos Ethernet para conectarse inclusive a dos redes diferentes. Este tiene una gran capacidad de comunicación con casi cualquier protocolo de comunicación. Computadoras de tarjeta simple. La forma más simple de una computadora está basada en las computadoras de tarjetas simples. Aquí tenemos el microprocesador, la RAM, la interfase serial y la interfase paralelo, que ya no se usa. La única que utilizaban la interfase paralelo hasta hace poco, bueno, algunas todavía la tienen, es las impresoras. Las impresoras, sobre todo las más viejitas, las impresoras esas de matriz de punto, que utilizan el puerto paralelo para comunicarse con el PC. La actual estructura de arquitectura bus es muy variable, pero una forma simple puede mostrarse en la figura. Aquí podemos ver cómo trabajaríamos con las computadoras y los periféricos conectadas a un bus. Una parte importante de las comunicaciones en las empresas es la interferencia electromagnética. El problema de la interferencia electromagnética consta de tres partes: la fuente, cómo, el, cómo va a llegar al receptor, que es el camino, y el receptor, que sería como la víctima. Las interferencias provocan anomalías en el funcionamiento de los sistemas de control, entre ellas la generación de falsas alarmas o mala indicación de posición de diversos dispositivos de instrumentación. Los casos de interferencia electromagnética son muy cotidianos en nuestra vida. Muestra de ello son una mala recepción en TV, la radio, etcétera. Una fuente de poder, las impresoras, una terminal, la CPU, la radio, dispositivos remotos, todo eso pudiera causar interferencias electromagnéticas. Eh, el acoplamiento capacitivo se produce a causa de una capacitancia, vamos a llamar parásita, que existe entre los conductores de un sistema. ¿Sí? Yo tengo dos líneas y una línea produce un efecto capacitivo sobre la otra. Esta es la fórmula mediante la cual se puede hacer el cálculo de ese condensador. Condensador no, perdón, de esa capacitancia. Porque no existe como tal físicamente, sino es un efecto capacitivo que aparece entre líneas que están relativamente cerca. Para ver esto tenemos un ejemplo aquí. Tenemos dos circuitos de diferentes
Manejo de potencia, tenemos un circuito de 110 voltios, DC también, y tenemos un circuito de 5 voltios. Aquí en el diagrama me explica, bueno, la distancia entre los cables, me dicen que la longitud es de 15 metros, me dicen cómo va a trabajar. Entonces me dicen que calculemos el grado de incidencia. Aquí con esto, con la fórmula que vimos aquí, calculamos las capacitancias. Para el cálculo de voltaje vamos a hacer si observamos, es un divisor de voltaje capacitivo. Calculamos los voltajes y vamos a calcular el voltaje, el efecto en el circuito CD. Con los resultados de estos trabajos de cálculo vamos a obtener 311 milivoltios. Si esta señal es de 0 a 5 voltios, 311 voltios representan el 6,23%, lo cual pudiera generar acciones prematuras en la activación de señales. Por ejemplo, eso sería uno de los fallas que pudiera traer esos 311 milivoltios de más que va a recibir el circuito debido a la cercanía entre los circuitos. Eso es un acoplamiento capacitivo por interferencia electromagnética de un circuito al otro. También está el acoplamiento magnético. Se produce debido a las inductancias que existen en un circuito y la fuente de interferencia. También aparece un efecto inductivo. El acoplamiento magnético, tenemos este caso, el caso de un conductor estático, el cable, a través del cual se mueve un campo magnético a razón de 0,5 metros por segundo, de izquierda a derecha. La intensidad del flujo máximo es de 0,5 Tesla en sentido perpendicular y entrando desde nuestro punto de vista. El conductor tiene 1 metro de longitud. Vamos a hacer el cálculo del efecto. El efecto del inductivo me produce un voltaje de 0,25 voltios. Asumiendo que este conductor transporta una señal digital de 0 a 5 voltios, se tendrá un error del 5%, lo cual podría ser una señal persistente y la cual provocaría una propagación de error, provocando perturbaciones sobre el sistema de control. Una forma de evitar estos efectos magnéticos, el cable lo trenzan, ¿sí? Trenzan el cable. Entonces, por eso es que siempre uno escucha par trenzado. El par trenzado hace que las corrientes se cancelen, ¿sí? Y también utilizan el apantallamiento para evitar los efectos también, ayudar a evitar los efectos capacitivos y disminuir los errores por interferencias electromagnéticas. Aquí está la bibliografía usada. Buenas tardes.